Oh, mamá, vaya día, chaval. La moto viene molida, que mañana voy a mirar porque no sé ni cómo anda todavía. Rodamiento reventado, pero vamos, no me ha hecho falta ni mirar. Han petado. Buah, que está desintegrado. Y la verdad es que quedarme tirado en zona de bandidos no me hace demasiada gracia. No sé si salgo de aquí, ¿eh? Hay veces que se me ocurre alguna chapuza improvisada para poder salir del paso. En este caso, no. Oh no, se ha quedado la pastilla suelta cuando pensaba que lo había montado. Cierra como tú. No hay problema, ¿eh? Ya le he dado uso a los cigarros. A ver si... eso recógelo, no seas guarro. Ok. Uy, está feo tirarlo solo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. No miró, ¿no? ¿Ah? ¿Qué haces? No miró. Uf, mira cómo va. 2 horas después estamos igual que estábamos. Uf, va metal con metal rozando. Va el rodamiento que ha estallado del todo ya. Y no está encima de la pista como para evitarle golpes, baches y caídas. Me va dando unos golpes ahí atrás. Aún tengo unos 100 kilómetros por delante para poder salir de aquí. 100 kilómetros a 5 por hora que son 20 horas. Vamos, que tardo 2 días en salir de aquí. Joder. Es que encima creo que estos rodamientos no son universales, ¿eh? Ya me pasó con la Transal una vez. Vale, pues voy a pensar a ver qué hago porque voy a perder la rueda. Mécanicé, ici. Misi. Combien de kilómetros? 3. Ok, me dice que en 3 kilómetros igual hay un mecánico, pero que justo tengan un rodamiento así lo veo difícil. Me dice 3 kilómetros, por lo que creo que con mucha suerte podría llegar. Porque ahora el problema es que tiene una holgura eso, tremenda, y va pegando unos hostiazos metal con metal que me va doliendo el alma. Cada vuelta de rueda es como si me arañaran el corazón. Va haciendo clac de vez en cuando. Los 3 kilómetros han pasado hace un rato y me viene de golpe la iluminación. A ver si no van a ser 3 y van a ser 30. C'est 30. No 3 kilómetros, 30 kilómetros. ¿Cómo se? C'est far. A ver, porque me ha engañado. Me ha dicho 3 kilómetros y son 30. Y 30 no sé yo si los hago así, ¿eh? Me va doliendo el alma. Chaval. Lo voy a petar, tío. Joder. Vaya hostia, me va pegando la rueda atrás, tío. Como no tengan algo allí, no salgo ni loco, chaval. No salgo ni loco. A ver, que este va peor que yo. Salam. Bonjour. A ver, que no me fío un pescado. Va más perdido que yo el tipo. Lo que yo pensaba que era su pueblo, no sé, estoy un poco desconcertado. ¿Cómo está? A ver, que se me ha perdido el chiquillo. Se me hacía raro a mí. Sé cómo está, ¿eh? Ok. Nos hemos metido aquí por unas casas que no tenían mucha pinta ya. Mírale, un giro. Se tremó, en cuanto ya he visto esto, ya se me ha encendido la alarma. Hemos hecho varios kilómetros hacia el lado contrario y empiezo a dudar de que realmente haya un taller. No sé porque pensaba que él era del pueblo y por eso yo le estaba siguiendo hacia allí, al cabrón. Y cada kilómetro que pasa, la moto continúa despedazándose. Merci beaucoup. Hostia, se ha petado. Y el que también se ha despedazado... problem. Es mi móvil. Joder, macho, ha petado el móvil. Ok. La route c'est comme ça, ¿eh? Ok. ¿Tu moro andaba? Manrusunutu. Ok. Pues me ha petado el móvil, que es algo que me daba miedo de siempre porque lo llevo todo ahí. Llevo los bancos y llevo todo ahí. Joder. ¿Y si mecánic? Sí. Haría Manrusunutu. Après, Combien de kilómetros? Tío. De 20. Wow. Llevamos 10, chaval. Aquí no hay mecánico, me dice. Llevamos 10 que han parecido 100. Cada kilómetro es terrible para la moto y lo que me preocupa es que realmente estemos yendo hacia un taller. Salam. ¿Tu murundaba? Ese. Merci. Salama. ¿Murundaba? Merci. No estoy yo seguro que sea por aquí, pero el chavalín dice que sí. Dice que es por este río, tío. Salama. ¿Murundaba? ¿Cómo está?
Mi compañero no parece conocerse el lugar y no estoy seguro de que nos hayamos entendido. ¿Cómo está? Ahora decide que es su momento de ahogarse. Ahora se ahoga, la tía. A ver, porque voy sin freno atrás y el trasero para el equilibrio es importante. Y va sonando este metal ya que me da miedo, tío. Dios, cómo va sonando. Creo que han petado ya los dos. No sé cuánto queda, deben quedar 10 kilómetros o así. Llevamos unas horas y el taller parece no llegar nunca. Combien de kilómetros? Creo que es uno, Se me viene ahogando, tío. Uah. No me mola nada estar sin agua y no sé este chaval a dónde me lleva. Ici, botella. Ici. A ver, que no tenían agua en botellas y me está diciendo que 1 kilómetro. No sé yo si estamos en la ruta correcta o no. 6 kilómetros. Murundaba, 60. Padni mechanic. Maturi, Mendusnuru. No. No, Mandi. mechanic. Ici, Mishi. mechanic to fix. Te mato, Mishi. Ici, Ici. Mishi. Oh. Maturi, Mendusnuru. No. Sicher. No, mi mechanic. Mishi. Tu reparé, fixé. No sé qué me ha dicho de Murundaba, 60 kilómetros. Lo mato, tú. Mechanic to fix. ¿Ah? Y sí, le mechanic, No sé dónde estoy sin el móvil. Murundaba 60, me ha dicho. No he entendido nada, tío. Mi amigo me tiene totalmente desconcertado. Ahora me habla de ir a dormir y de 60 kilómetros. A ver, que esto parece un pueblo más o menos. Coño, Salam. Vamos a rezar. Primero porque haya un mecánico. Segundo porque tenga algún tipo de rodamiento. Salama. Coño. Salam. Mecànic? Tu parles anglais? Malagache. Malagache. Français? Malagache. Ok. C'est problème, 6201 Gabi. Là, tu changes. Isfahan. 6201, là, tu changes. C'est bon? Tu changes? Normalement. Sí. Ruleman. Nadie me responde y la verdad que esas caras no me tranquilizan. Mira esto. Mira, se ha hecho polvo. Problem, Mira, se ha hecho masa de metal. Do you think it's good? Reference roommate. La referencia. Yes. Se han destruido los dos y no hay referencia. What was your name again? Jin. Jin. Y Nico. Voilà. Voilà, con todo el flow del mundo. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Thank you very much. Au revoir. Merci beaucoup. Ojo, como esto esté siendo verdad y no explote la moto dentro de 5 kilómetros. Vaya devore supremo y máximo ha sufrido la moto, chaval. No existían los rodamientos. De milagro ha surgido un protector del rodamiento donde tenía la medida puesta. Me han costado 2 euros. No sé lo que durarán, pero espero que me saquen de aquí. Me parecería un milagro si esto está siendo verdad, Lo quiero asimilar bien. Me fío también bastante poco del montaje, Han utilizado mucho martillo porque no estaban entrando bien las cosas. Au revoir. Bye bye. Au revoir. No estaban entrando bien porque me han montado los espaciadores de la rueda al revés. Pero ya llegaremos a ese punto. Salam. Asans per la moto 4000. Hello. Oui, oui. No sé qué dice. Ya no sé si me vacilan, si están tarados o si el tarao soy yo. Saba bien, Saba. Joder, la mierda que he pillado el colador este. C'est bon, l'essence? What time is it?
3:38. Ok, merci. Y no hay tiempo para comer porque se me hace de noche. Como no haya gente aquí, así que me pierdo. Y sin teléfono ni te cuento. Merci. Fua, pues lo de los rodamientos ha sido heavy, ¿eh? A no ser que sean muy universales los de esta moto, pero los de la Transalp me costó encontrarlos, ¿eh? Así que ha sido llegar y besar el santo. Tenemos rodamientos, pero lo que seguimos sin tener son suspensiones. Ay, ay. Joder, chaval. Voy sin freno de atrás. Salam. Bonjour. Se han cagado niños, se han cagado los bueyes, se ha cagado el perro y sobre todo me he cagado yo. He pisado freno de atrás como si hubiera algo allí, que no hay nada. A ver, bueno, ahora se ahoga, pero vale. Tampoco podía estar perfecta la moto, ¿no? Uf. Se me ahoga, tío. No sé si es cuando voy rápido, ahora que estoy yendo más alegre. Todavía no entiendo bien el patrón. Com ça? Merci beaucoup. A ver, porque me pierdo. Hay zonas donde hay varios caminos saliendo en todas direcciones. C'est ici, ¿eh? Com ça, and com ça. Ok, merci beaucoup. Pues no tengo mucha luz para andar perdiéndome, ¿eh? Y necesito aldeanos. Salam. ¿Tu murundaba? Com ça. Merci beaucoup. Merci. No te creas tú que son muy evidentes las rutas aquí, ¿eh? No te creas tú que son muy evidentes. Es esta ruta, pues entiendo que la gente está viniendo por aquí, ¿no? Sin móvil voy totalmente a ciegas y dependo más que nunca de lo que me pueda indicar la gente. Tengo que ir preguntando uno por uno. Lo que pasa es que los niños se me van a asustar. Mira, uno que ya ha hecho correr. Salam. ¿Tu murundaba? Com ça? Merci. Merci. Salama. Murundaba, c'est comme ça. Vaya cara de bicho raro con la que me miran. A ver, ahora para dónde van las huellas. Para allá no. Vienen por aquí. Mientras haya gente, estoy tranquilo. Es que solo hace falta equivocarse una vez, ¿eh? El problema va a venir cuando deje de haber gente y caiga la noche. A ver, vamos a preguntar a estos que había una bifurcación ahí dudosa. Salama. ¿Murundaba? Pues me dice que sí el señor, pero el otro día también me decían Fandriana, Fandriana, y no te creas tú que luego había mucho Fandriana. Es que el problema es que en un cruce de esos que pregunto y me dicen yes, ya la hemos liado. Y yo tiro y tiro y tiro, y ese es el peligro. Uah, espero que no me caiga la noche hoy, por favor, hoy no quiero noche. Esto es un espectáculo, ¿eh? Pero si soy sincero, ando un poco preocupado. Hace mucho rato que no veo a nadie ni nada. No sé yo qué significa eso, pero no me está gustando mucho este camino, ¿eh? No sé si es finca privada de alguien, pero hay unos muros y aquí no hay mucha gente viviendo. No nos vamos a engañar. No hay un pastorcillo para preguntar, ¿eh? Yo creo que se me ha escondido. Pues no lo sé, pero llevo un buen rato bastante preocupado. Vale, pues ya me he caído. Hemos jodido, me cago en la leche, tío. La lente de esta cámara que es muy delicada y el faro también. Vamos a dar la vuelta y vamos a meternos por donde toca. Muchísimo mejor. Hostia puta. Por ahí no. Uf. Ojo, que eso era el infierno absoluto y de repente, después del infierno absoluto, se ha puesto asfalto, tú. Salam. ¿Tu murundaba? Com ça? Ok. You good? Problem? Temperature. Temperature. Chou. Yes, c'est très chaud. Ok. Au revoir, merci beaucoup. Ole, 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 ole. Que me han confirmado y estos ya me fío bastante de su confirmación, ¿eh? O sea, hasta que no llegue no respiro a gusto, pero la pinta empieza a ser buena. Vamos, esto es la autopista de Dubái, comparado por donde vengo. Pero lo que aún no sé es que el día aún está lejísimos de terminar. Buah, chaval. Vaya días más estresantes, tío. Qué tensión el no saber dónde estás, ¿eh? Y si estás yendo a la dirección correcta o estás gastando gasolina y luz yéndote donde no toca. Morundava? C'est comme ça, hein? Combien de kilómetros? 25 kilómetros. C'est comme ça? Ok, merci beaucoup. Aquí les cocina, yo creo, a los transeúntes. Ay, va a tocar, va a tocar. Bueno, ha tocado poco. A ver, vale, ya decía yo que aquello de antes era un espejismo afrodisíaco. Ay, será por aquí, ¿no? Ya no lo sé yo, pero ahí venía muy asfaltado y muy bien, y ahora de repente viene muy poco asfaltado y muy mal. Ay, 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 ay. Mala Imbandi,
Es que yo creo que no me han mandado por la ruta principal, ¿eh? A mí esto me desconcierta mucho, ¿eh? Que arriba había una carretera espectacular. ¿Qué ha pasado? Ok, how many kilometers? 20 kilometers. Ok. And the route is good? Not so good, but No so good, but no. Oui. Comme ça. after you catch the river and go straight. Ok, merci beaucoup. Thank you very much. Me ha dicho algo de un río que no estoy seguro si ha dicho que lo cruce o que no lo cruce. Creo que ha dicho, me ha parecido entender, que no se me haga tarde. Y tarde pues queda 1 hora de luz y si llega. No te ahogues ahora. ¿Qué se ahoga, tío? Si se ahoga cuando se calienta. Solo quiero llegar, señor. Now the years moved on and the season changed. Murundava, c'est comme ça, hein? Oui. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Ça va bien. Nico. Au revoir. Au revoir. Joder, chaval, los callos de esta mano ya son monumentales, ¿eh? Los de esta un poco menos, porque la puedo ir soltando un poco más. Uy, 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 uy. Vale. Esto ya es arena. Aquí ya bailamos zumbiña. Qué nerviosa es, chaval. Me da la sensación de que tiene los ejes muy juntos. Algo han debido tocar con la horquilla o con algo así, pero la noto muy inestable. C'est comme ça, hein? Malain Bandi. Ok, merci. Me indican que por aquí. A ver, Malain Bandi me lo imagino yo como un pueblo. Espérate que no me sea uno de estos. En el mapa parecía grande. No sé si me han entendido. Vamos a preguntar a los bueyes. Salam. ¿Tu Malain Bandi? ¿Murundava? Y este pueblo no llega nunca, tío. Debo llevar 2 horas, sin exagerar, ¿eh? Y al no tener cuenta kilómetros, no sé si me faltan 1 o 14 de los 15. A ver, que se ahoga la puta moto, tío. Se me ahoga. Apágate y reiníciate. A ver, porque oigo un crujido atrás otra vez. No sé si será la cadena también que está pidiendo auxilio. Bonjour. Ça va. ¿A tu Murundava? ¿Cómo ça la route? ¿Tu Murundava? ¿Cómo ça? ¿Tu Murundava? No me iba yo recto. Se ha asustado, pero tardan un rato en que les vuelva el alma al cuerpo, para contestarme. A ver, porque he visto agua. No sé yo, A ver, mira, ahí está una canoa. Pues tú me dirás que es una canoa. Hostia, tú. Esto es un riachuelón, a ver, esa arenilla, espero no engancharme. Cubre. Malain Bandi, ¿cómo ça? Merci beaucoup. A ver. Merci beaucoup. Hostias. Ojo que esto cubre, Y a ver, ahora las huellas. Vienen huellas arenosas. A ver, otro charcazo, ¿o qué? ¿Esto qué dice? Salam. ¿Tu Murundava? 7 kilomètres. 7 kilomètres, comme ça. Malain Bandi. Merci. Au revoir. Hostias, tú, ¿Por aquí? No. O sí. Medio. A ver, pues ahora solo llevo un faro. 7 kilómetros, como sean así, vamos bien, chaval. A ver. Joder, chaval. Más por abajo. 7 kilómetros todavía. Joder, qué sudadón llevo, chaval. Con esta mano linterna lo teledirijo, que no quiero yo perder la ruta. Huellas no hay, tío. Eso me mosquea, Es que no, porque cuando me metí al pueblo ya había carretera principal. Pero no es normal que esté a 7 kilómetros del pueblo y sea este camino de cabras. Salam, ¿tu Murundava? ¿Murundava, la route? Murundava. Merci. Creo que me ha pasado exactamente lo mismo que el otro día. Me he desviado por donde no tocaba. Eso.
Joder, no, si aquí hasta el rabo todo es toro, tío. Que mientras no me pierda haya gente que me guíe, encantado. Pero ya de noche se asustan un poco más. Me da miedo encontrarme un río, que me estén mandando como para Fandriana. A ver, ¿esto para dónde? ¿Para dónde? Por aquí, Ay. Joder, no estoy nada seguro, tío. Puede estar tan lejos esto de todo, ¿no? Se supone que es un pueblo grande, tío. A ver, ¿por qué vengo? Medio perdido por un amortiguador que está en las últimas, sin freno trasero y sujetando el faro con la otra mano, tío. Murundaba, ¿cómo está? Oui, la ruta, tu Murundaba. A Maraimandi. Maraimandi. La route, tu Murundaba. Oui, merci beaucoup. No sé si me han entendido o no. Me hace que sí con el pulgar, pero la cara es de que no me ha entendido un pescado. A ver, porque esto no está teniendo mucha pinta, Es que he tenido mucha suerte de que no me ha llovido hoy, pero están empezando a caer los rayos. Salam, bonjour, ça va. A tu Murundaba. A Malaimbante, Murundaba. Ok, merci beaucoup. Merci. Ojo que veo una luz allí. Ojo que veo una luz. Bonjour, ça va. La route tu Murundaba? Oui, Murundaba. A Malaimbandi? Malaimbandi. Ok, merci beaucoup. Thank you. Pues me ha dicho que sí, el señor. Vengo comiendo polvo del de delante, pero con tal de no perderle, llevo una costra en los ojos. Y veo algo de luces. No sé yo si será esto o no. Malaimbante? Malaimbante, ¿cómo ça? Ok, merci. Combien de kilomètres? Distance. Oui, here to Malaimbante. Ah, ici Malaimbante. Ah, ici Malaimbante, Ok, merci beaucoup. Ojo, señor. Yo me esperaba aquí un pueblo bastante grande. A ver, que aquí se llaman hotel a los restaurantes. Hay un hotel, pero es restaurante. Otro hotel da prossimo. Combien de kilómetros? Per favore que tengan una habitación, tío. Per favore, per favorito. Un zulo donde morir hoy. Menos mal que me ha traído, porque no llego yo ni loco. Merci beaucoup. Ojo que son cabañitas. Ojo tú. Ok. La douche. Andelo. Y la araña esa. Après ici. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Que tiene el majete. Problem. Yeah, you see? Thank you very much. Au revoir. Oh. Joder, chaval. Valoración de daños. No sé ni hacer la valoración de daños. Pero el móvil en la gran baja. Porque tengo todo ahí, Tengo bancos y sobre todo tengo Osman, que quieras que no. Estoy una hora sin ver a alguien, pues más o menos el rumbo que estoy llevando. Pero hoy he ido completamente a ciegas. Creo que ha sido este de los top, no sé qué decirte, top 20. Kilómetros hoy han debido de ser... Creo que tenía 130 o así, no sé cuántas, 12 horas. Joder, chaval. Este país es intenso, sí. Me voy a pegar un agua y me voy a ir corriendo al pueblo a que me den mucha comida otra vez. Buenos días. El colchón este es milimétrico y tuve que coger el de la cama de ahí porque era como dormir encima de una tabla de madera. Ha habido bichos para aburrir, alguna araña, cucarachas enormes y de repente noté que me picaba el ojo como si me hubiera clavado algo. Me miré en el espejo y tenía un bicho mordiéndome aquí el ojo, tío. Aquí tenemos estos váteres que huelen, que tiran para atrás, tío. Y lo malo de este sitio es que no tengo luz y no he podido cargar cámara ni nada. Gladiadora. No tiene otro nombre más que gladiadora. Esto era recto. Esto teóricamente era recto y los tornillos están comiendo eso. Partimos de la base también de que vengo sin pastillas de freno. O sea, esta moto ahora mismo está yendo metal con metal en muchas más partes de los que me gustaría. Y el disco está este que parece papel de fumar. Pero aquí venimos. La moto que se ahoga cuando quiere. Y a ver siguientes pasos cuáles son, porque tengo que reagrupar a mi ejército. Ven bien. Amor,
Ah, naturalmente. Pues a 2 euros el litro, así, me ha cascado. Pero cuando estamos en Remotolandia todo vale más caro. This video. This also video for you. So, el grabador grabado. Foto, ¿eh? A ver, con este que nos lo llevamos. Le da el doble de puntos. Oye, Saba, qué colores más bonitos de piel. Se han desaparecido totalmente los rasgos asiáticos y han aparecido rasgos puros africanos. Creo que es de los pocos trozos de asfalto que voy a pillar en mucho tiempo. Blacktop and gasoline, it won't be enough. But I keep shifting into neutral while the river's racing by. Yeah, I'm sitting in the chamber, locked and loaded, let me fly. And you won't forget the quakes, they get in your... Guau, mira qué dolor estos tacos, tío. Debe estar nueva, no sé qué tendrá, 1000 kilometrillos, no creo ni que llegue, tío. Pero este asfalto... se los come enteritos. Compré el otro día un limpiador de inyectores, Netoyan Injectors. Viene pegando tirones, ayer estuvo todo el día ahogándose, así que vamos a probar. A ver si encuentro un sitio también para lavarla, para quitar el barro y para darle cariño, que a esta moto le hace falta mucho cariño. Mora Mora, mira, ahí está. Esta no me quiere ni mirar. Le estoy hablando. ¿Cómo venimos? Mamma mía, yo creo que esta ya estaba jubilada, ya se pensaba que le venían viajes de vacaciones a la playa y ha caído en buenas manos. Lay every trophy down in the ground. Bueno, ahora sí que no se me puede quejar, que viene del spa. 4.000 me cobraba, le he dado 10.000, que son 2 euros, y el tipo encantado. Me hago en la puta, tío. Me está tirando refrigerante. ¿Por dónde hostia lo está tirando, tío? Se está perdiendo por aquí. ¿Puede ser verdad esto, que se me acaba de picar el maldito radiador, tío? Joder, macho. Salgo de una para meterme en otra, Voy a ver si tienen sellante de estos radiadores. No sé si es más un preventor que un tapafugas, pero tenemos un fugote ahí de la leche. Joder, macho, es que mira cómo pierde, Y esto es aluminio, que siempre es bien difícil de soldar, de arreglar y de todo. Me cago en la hostia puta. Voy a probar si con esto lo apañamos. Es tan espeso que le cuesta bajar. Joder, macho. Radiador es algo que no mola, que se rompa. Voy a dar una vuelta así, a ver qué hace esto. O sea, ha sido comprar el refrigerante para rellenarlo y colapsar el radiador justo ahí. Venga, crucen, niñas, crucen. También te digo que menos mal que me ha pasado aquí en la ciudad y no me ha pasado donde me pienso meter mañana, que por lo visto es Trambolicolandia de las buenas. Me han hablado de un camino que en los mapas no aparece, que baja de Murundaba a Befasi. Por aquí me han hablado de un par de ríos que me dan un poco de miedo. Y se supone que viene como por aquí recto hasta Manja, que esto de aquí ya no existe. Me han dicho que es muy remoto, pero que está muy guapo. Una vez que esté por aquí ya seré capaz de adentrarme a la costa, siempre y cuando esta moto diga que quiere seguir rodando. Y a ver, porque noto algo en el pie, no sé si va tirando ya o no va tirando. Y el electroventilador me da a mí que está tardando en saltar bastante, Hay una gota caído, pero puede ser que estuviera por ahí, por medio. No sé qué hacer. Debería llevar a soldarlo, yo creo, pero parece que ha dejado de perder. Lo que pasa es que una moto, como se ponga a fallar el radiador, la hemos liado bien liada, allá donde esté. Acabo de desmontar todo el protector y revisar un poco el radiador, y como he tapado la fuga, sé que venía por esta zona, pero no sé exactamente dónde. Igual esto nos da una señal de que ha tenido algún golpe por aquí, No me extrañaría que ya en su momento hayan tenido líos, hayan cortado aquí, hayan echado aquí algo de masilla y lo hayan reparado de aquella manera. Esperemos que no falle. He comprado 4 litros de refrigerante y masilla epoxi por si acaso, plan emergencia. La otra cosa es que el freno sigue pomposo, así que voy a purgarlo a ver si mejora un poco. Freno trasero de momento vuelve a la partida, no sé lo que durará, porque no sé yo si el pistón este está gripado o qué, pero volvemos a tener freno. Este es un Rastafari, dice que lleva 10 años con las rastas. El radiador de momento está en la partida, pero no sabemos lo que durará. Puede ser 1 kilómetro, pueden ser 100, pueden ser 1000. Bueno, el amortiguador que viene como viene, hasta que decida dejar de venir. Lo que me da miedo es cuál va a ser la próxima, porque llevo así sistemáticamente, cosa que arreglo, 2 cosas que se rompen. A ver, bueno, lo de que se apague y eso es normal, ya estoy acostumbrado, está fría. Pues estamos ante un capítulo más de mecánica de supervivencia.
Esto de aquí es un sensor, el TPS, y lo que hace es leer la apertura del acelerador. Cuando le llegan valores que no están bien, se ahoga. Así que aquí tengo pinchados el amarillo y el negro, con los dos imperdibles de la abuela, para conectarlo con el polímetro que tenemos aquí. Tiene que estar entre 0,6 y 0,7 y está perfecto, 0,65. Y si voy acelerando, tiene que ir subiendo a medio gas. Se debería quedar a 2. Está bastante estable, la verdad. Y si subes a tope, abro gas a fondo, se queda en 3,8, es lo que tiene que estar. Hago en la leche, va perfecto, tío. Yo estaba bastante convencido de que era esto, el problema. Siguiente cosa que estoy midiendo es el sensor de temperatura. Y está dando también parámetros correctos, da 1,56 y hace unos 30 grados, así que encaja. He sacado la bujía y está quemando mal, va gorda de gasolina, lo cual puede ser perfectamente el TPS, que en frío esté funcionando bien, pero en caliente colapse. No doy con la falla, es la putada de estas fallas intermitentes, que si falla siempre lo encuentras rápido. Falla cuando quiere, bajo vibraciones, bajo temperatura, en un momento concreto, cuesta mucho encontrarlo, así que odio la electrónica. Baobab. Very beautiful. How are you? Oh no, it's hot. Te vas a quemar la mano. Good morning. Good morning, eh? And good afternoon. And what is your name? ¿Cómo t'appelles? Oui, oui. Le traduce. Tú, que te vas a quemar. Claro que te quemas. Tienes un tatuaje aquí, ¿eh? Tatuaje. ¿Te pareces a Charles Oliveira? Sí. Money. Ok. Dóname money tú a mí. ¿Ah? Sí, claro que... Vaya ojo tienes. Ok. See you later. I go to see Baobab. Cuidado con el coche, que suspillan. Qué árbol más peculiar. Los baobabs son árboles milenarios que pueden medir hasta 30 metros de alto y almacenar 120.000 litros de agua en su tronco para sobrevivir a las sequías, lo que los convierte en una especie de camello vegetal. Todo del baobab es útil. Se usa en medicina, en cosmética y hasta en zumos. Cuando se inventó la motocicleta, el baobab más antiguo del mundo ya llevaba más de 2000 años vivo. Ya estaba ahí incluso antes del nacimiento de Jesucristo. Y pese a ser un árbol muy resistente, la deforestación y el cambio climático están acabando con ellos poco a poco. Guirilandia. Mira, hasta parking de baobabs. Te venden baobabs embaobizados con árbol de baobab. Y mamá, sí que hay guiris. Mamá, sí que hay guiris. Prefiero encontrarme 2 baobabs sueltos ahí en mitad de un camino de la nada a esto de aquí. Mira que sale la señora. A ver que estos llegan tarde. Corre, que les has cobrado 30 euros a cada uno. Qué bonito, qué paisaje más de película africana la que todos tenemos en la cabeza, ¿eh? Puesta de sol y cuajado de baobabs. Bonjour. Ça va? Ça va? Bonjour monsieur. Ça va? Vous venez? À Morundava, à touriste. Oui, oui. Touristique. Oui, oui, touristique. Oui les amis. Ah, anglais y espagnol, pas français, petit. Uno pas français. Yeah, baobab c'est très bon, hein? Oui, merci. Anda, anda. Para ser sinceros, yo no aparezco en ningún lado en esta moto. De hecho, tengo un papel de François, que fue quien me la vendió, pero es que la moto no está a nombre de François, la moto está a nombre de otro señor. Entonces veremos qué pasa cuando me enfrente a ello. A ver, que esta gente viene muy feliz. Con una maleta en la cabeza, un colchón, te dan ganas de seguirles, ¿eh? Llevo 5 de refrigerante, más 10 de gasolina, peso 15 kilos más. Y a ver, porque aquí el otro día me renovaron el visado, pero creo que me lo hicieron de extraperlo máximo. Lo máximo son 3 meses. Y me apareció un rastas ahí dentro del ayuntamiento y me dijo, venga, te voy a dar 2 meses más. Lo cual hacen 4, lo cual creo que como visa de turista no se vale. Y en vez de sellarme el pasaporte, me hizo un papel así escrito con mi foto. Ah, joder, tú, voy demasiado cargado, ¿eh? Ven a pararme. Hello. Hello, how are you? Porca Paris. Yeah, español, tourist. Oui, oui. I go to Manja. Manja. Manja près Tulear. Oui, la route to Manja, c'est bon, hein? Les papels? Document? Oui, oui. Ici in the bagage. Inside the bagage. I am tourist, traveling around the
Madagascar country. It's a beautiful country, eh? And now to Manja, near baggage. le bagage. Yes, it's in the back, the bagage, the documents. Yeah. Excuse me. Yeah? We need. Okay, let me park here, ¿eh? A ver por qué no están a mi nombre. Primera vez que nos enfrentamos a esto.